17 de abril de 2015, ciudad de Kumertau, República de Bashkortostán, Rusia. Una habitante de uno de los edificios de 4 pisos en la calle Karl Marx, Tatiana Sabushkina, nombre cambiado, despide a su esposo que se va al trabajo. Tatiana es la encargada del edificio y su responsabilidad es mantener el orden. La mujer sabe que en el segundo piso vive una chica que no tiene 18 años y que a menudo recibe la visita de un grupo de muchachos, así que vigila ese departamento problemático. El esposo de Tatiana se pone los zapatos y abre la puerta para salir al pasillo. A ambos esposos les llega de inmediato un fuerte olor a plástico quemado, como si alguien estuviera quemando botellas justo en el rellano de la escalera. El olor es tan penetrante que tanto Tatiana como su esposo empiezan a toser. El humo se filtra por debajo de la puerta de ese mismo departamento problemático. Parece que hay un incendio ahí. Con tal de que nadie se intoxique, piensa la mujer. El hombre se va al trabajo y Tatiana inmediatamente marca 01. Los bomberos que llegaron no pierden el tiempo. Nadie responde a los golpes y en un minuto derriban la puerta para entrar. El departamento está lleno de humo, la cocina y la despensa están en llamas, pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es la escena de 5 cuerpos, tirados en enormes charcos de sangre, con la garganta cortada y señales de intentos de desmembramiento. Más tarde, los criminalistas contarán alrededor de 160 puñaladas en los cadáveres, y en el cuerpo de una de las chicas se encontrará una pentagrama tallada con un cuchillo. Estás en el canal Strashnota y hoy hablaremos de un caso sobre cómo una reunión cualquiera puede acabar en una aterradora masacre sangrienta. Kumertau es una pequeña ciudad en el sur de la República de Bashkortostán, con una población de poco más de 55.000 personas. Para la gente común es conocido solo como la ciudad natal del cantante Yuri Shatunov, el vocalista principal del popular grupo de finales de los 80 y principios de los 90, las Kobe May. Por lo demás, es una ciudad provincial típica, como miles que hay en Rusia. Y Sergei Bukayev, quien nació y creció en esta ciudad, también a primera vista parecía ser el habitante más típico de ella. En 2015 cumplió 24 años. Bukayev vivía en un edificio de departamentos de panel junto con su madre y su padrastro, estudiaba por correspondencia en el colegio minero de Kumertau y no trabajaba en ningún lado. Pasaba sus días de manera sencilla, leía libros, hablaba con amigos por internet y veía series una tras otra en su vieja computadora. La única persona realmente cercana a él era Konstantin Surkov. Se conocieron en 2009 en la universidad y desde entonces casi no se separaron. Surkov no era solo un compañero para Bukayev, sino su único amigo verdadero. Compartía todo con él. Juntos paseaban por la ciudad, a menudo pasaban tiempo en la casa de Konstantin, y su lugar favorito eran las losas de concreto cerca del puente del tren, donde se reunía la banda. El lugar simplemente se llamaba Las Losas. En Las Losas también se reunían otros amigos de Bukayev y Surkov, Leonid Perezunko y su novia Irina Starikova, Masha Samodelkina, Nastia Semenovskik y Rafael Novoselov. Masha, Nastia y Rafael aún no tenían 18 años, pero a nadie le importaba. Todos bebían por igual, todos se divertían por igual. A veces el grupo se iba al departamento de Masha o de Leonid. Ir a casa de María era más fácil. La chica de 16 años vivía sin sus padres. Su mamá y su abuela se habían ido a otra ciudad. Prácticamente cada fin de semana, casi todos los días, aquí siempre se reúne un montón de gente. Y sé exactamente que es de ahí. No sé qué hacían ahí, pero sé que siempre se reunían ahí. Era, bueno, no una multitud. Tal vez unas 5 o 6 personas, pero estaban ahí seguro. Y siempre se reunían en su casa. Los amigos a menudo se quedaban en casa de Samodelkina hasta la mañana o se dormían ahí mismo, unos en la cocina, otros en el dormitorio, otros en la sala. Sin embargo, había un hecho en la biografía de Bukayev que lo distinguía de los habitantes comunes de la ciudad. El chico tenía antecedentes penales por robo, y aunque solo recibió una condena condicional, la inspección de ejecución penal no lo perdía de vista. Al menos se suponía que no debía perderlo de vista. Como se descubrirá más tarde, en realidad, por supuesto, todo fue diferente. Konstantin Surkov también nació y creció en Kumertau. En el año 2015 cumplió 22 años. Su madre trabajaba como maestra de inglés, crió a su hijo sola y trató de darle lo mejor.
Según conocidos, era un chico culto y brillante, carismático, agradable y amable al conversar. Sin embargo, bastaba conocerlo un poco para darse cuenta de que dentro de este chico había oscuridad. Surkov desde hace mucho tiempo sentía una profunda fascinación por las armas blancas. Le gustaban los cuchillos bonitos y afilados. Podía pasar mucho tiempo mirando sus fotos, sosteniéndolos en las manos. No tenía ninguna técnica de combate, nunca había entrenado, pero la simple sensación del mango pesado y la hoja fría en la palma claramente le daba placer. Por eso solía llevar un cuchillo consigo. Además, Surkov estaba fascinado por el culto a la muerte. Su página en VK se llamaba Lucifer's Blood, Krov Lucifera. Bueno, como Blood sangre, pero dejémoslo como Blood. Suena mejor, un apodo oscuro, simbolismo tenebroso. En la página hay decenas de comentarios dedicados a la muerte y al deseo de acabar con la vida. Los seguidores de Lucifer romantizaban la tragedia de quitarse la vida voluntariamente, publicaban fotos que supuestamente mostraban su propia muerte, y las fuerzas ocultas compartían historias sobre quienes se fueron y regresaron. Más tarde, esta página se convertirá en una de las razones por las que en los medios de comunicación surgirá la versión de un crimen ritual. La única persona realmente cercana a Surkov era Sergei Bukayev. Con él compartía sus sueños y planes. Ambos, tanto Bukayev como Surkov, estaban registrados en un dispensario psiconeurológico. No se pudo encontrar el diagnóstico, pero se sabe que Surkov también estaba registrado con un narcólogo porque abusaba del alcohol. Su madre intentó hacerlo entrar en razón, pero fue inútil. Él explotaba, empezaba a gritar y azotaba las puertas. Surkov conoció a Leonid Perezunko cuando estaba internado en el hospital. Y la madre de Perezunko contará después que fue testigo de uno de esos ataques de histeria de Surkov. Tuvimos acaloradas discusiones sobre dónde va el acento en el apellido Perezunko o Perezunko. Decidí que será Perezunko, pero si en realidad es Perezunko, corríjanme en los comentarios. Después, Leonid dijo más de una vez, ese Surkov está realmente loco. Como medio año antes de esa noche fatídica, Surkov y Bukayev bebieron mucho. La conversación giró en torno a la amistad, sobre lo que son capaces de hacer los verdaderos amigos. En medio de la borrachera, hicieron una especie de pacto. Si uno de ellos le quitaba la vida a alguien, el otro debía ayudar a rematar a la víctima, eliminar a los testigos y borrar las huellas. Una charla borracha común que nadie tomó en serio hasta que se hizo realidad. Los amigos de Surkov y Bukayev también, a primera vista, parecían personas comunes. Sin embargo, en la biografía de algunos de ellos se encontraron detalles inusuales. Leonid Perezunko tenía la misma edad que Surkov, sentía una atracción por todo lo oscuro y sobrenatural. Los conocidos recordaban que le interesaba el misticismo, leía con gusto libros históricos y a menudo le contaba a su madre sobre cruces celtas, el número diabólico 666, símbolos ocultos y cosas por el estilo. Él y Surkov solían discutir estos temas con frecuencia, y Leonid era un visitante habitual en su página de Lucifer's Blood. En el momento del crimen, Leonid no trabajaba en ningún lado. Al día siguiente de esa noche fatídica, tenía que registrarse en la bolsa de trabajo y empezar a buscar un empleo formal. Tenía un romance con Irina Starikova, incluso empezaron a vivir juntos por un tiempo. El departamento para ellos lo rentaba la mamá de Irina. La propia Irina, de 21 años, llegó a Kumertau desde Yakutia apenas 4 meses antes de la tragedia. Ella creció en una familia completa y acomodada, y se comportaba de manera bastante normal para una chica de su edad. La única característica llamativa eran sus cabellos. Irina se teñía el cabello constantemente en colores neón, a veces verde fosforescente, a veces rosa brillante, y otras en tonos inimaginables. Poco antes de su muerte, Irina finalmente obtuvo su registro de residencia y logró terminar sus estudios como estilista. Al parecer, la chica planeaba trabajar en su especialidad. Rafael Novoselov estudiaba en el 10º grado, grupo M. El chico era excepcionalmente tranquilo y sensato para su edad. En casa lo llamaban el hombrecito. Ayudaba a su madre con las tareas del hogar, arreglaba las cortinas, cargaba cosas pesadas y trataba de quitarle parte de las preocupaciones. Su madre, Sinfira, confiaba plenamente en él.
Rafael se quedaba a dormir en casa de María varias veces y su madre lo dejaba ir tranquilamente, porque según ella, su hijo nunca regresaba de ahí borracho ni en un estado extraño. Ella estaba segura de que los chicos solo leían poemas, veían películas y discutían libros. En ese mismo departamento donde todo sucedió, estaban registradas María, su madre y su abuela. Durante los últimos 3 años, las mujeres mayores estuvieron en otra localidad y Masha se quedó sola en Cumertau por sus estudios en el colegio. La madre venía a visitar a su hija, a veces se quedaba a pasar la noche. Ella no se preocupaba de que Masha viviera prácticamente de manera independiente. Según sus palabras, controlaba estrictamente el círculo social de su hija y prohibía estrictamente reunir grandes grupos sin permiso. La imagen de Nastia Semenovsky parece ser la más positiva de todo el grupo. La chica practicaba deportes, voleibol y baloncesto, y jugaba en el equipo municipal de KVN Chornosliv. En los eventos de Año Nuevo, ella tradicionalmente iba disfrazada de Snegurochka, sonriente y llamativa, con una trenza larga. Nastia siempre fue una activista, organizaba y participaba. Estudiaba principalmente para sacar 4 y 5. En el año de su fallecimiento, estaba terminando el 11º grado y ya hacía planes para el futuro, pensaba ingresar a la Universidad Estatal de Orenburg. Algunos de estos jóvenes daban sus primeros pasos en la vida adulta, otros todavía estudiaban en la escuela y apenas se preparaban para despedirse de la infancia. Ninguno de ellos debía morir esa noche de abril en el departamento de las afueras de Cumertau. Ese día desafortunado todo comenzó de manera bastante inocente. Era jueves, se acercaba el fin de semana. Surkov, Bukaev y compañía se reunieron por la tarde en la calle y lo primero que hicieron fue ir a las placas. Allí, bajo el frío viento de abril, bebían vodka mezclada con cerveza directamente de la botella, los chicos coqueteaban con las chicas, las conversaciones se volvían cada vez más ruidosas y las bromas más atrevidas. Cuando se terminaron las botellas, decidieron continuar en el departamento de Samodelkina. A su casa se podía ir a cualquier hora. Mashka no tenía un padrastro que estuviera gruñendo y diciendo que ya era tarde. No había una madre que empezara a lamentarse porque las chicas estaban claramente borrachas. También trajeron más alcohol. Apenas eran las 3 de la mañana y nadie tenía prisa por irse. En el dormitorio se acomodaron rápidamente frente a la computadora. Irina abrió Skype. ¿Recuerdan que existía? Y le llamó a su amiga. ¿No duermes? Aquí andamos pasando el rato, empezó a contar ella alegremente. Lenka, aquí está Nastia conmigo. La pantalla brillaba con una luz azulada y en la habitación había un fuerte olor a cigarrillos y alcohol barato. Todos se reían, hablaban todos a la vez y pasaban la botella de mano en mano. Bukaev y Surkov estaban sentados, bebiendo y bromeando. Y al principio todo era como debía ser, una noche, un grupo de amigos, bebidas alcohólicas. Se acercaba la mañana y uno tras otro los invitados empezaron a quedarse dormidos. El grupo poco a poco se dispersó por los rincones. María se fue a dormir al dormitorio. Rafael se dirigió a la bodega. Irina y Nastia fueron a la sala. El último en ir fue Surkov, a quien ella le gustaba y quien, estando algo ebrio, decidió no dejar pasar su oportunidad. Y en la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla, quedaron 2 personas, Leonid y Sergei Bukaev. Allí, entre botellas vacías y ceniceros llenos, poco a poco surgió una pelea entre ellos. La empezó Bukaev, quien de repente recordó que Lenka alguna vez se dedicó al robo y sacaba teléfonos y dinero de los bolsillos de sus amigos. Eres un carterista, Lenka. ¿Cuántas veces les has robado a los tuyos? Teléfonos, dinero. ¿Recuerdas cómo le robaste el celular a esa chica? Directo de su bolso, como la peor de las ratas, dijo Bukaev, sin preocuparse mucho por las palabras. Leonid intentó justificarse, pero no le salió bien. Ya, déjalo. Eso fue hace siglos. Después lo devolví. Pero Bukaev seguía presionando, insistiendo, no cambiaba de tema. Parecía que le daba gusto ver cómo Perezunka se inquietaba, se movía y trataba de evadir el asunto. Por cierto, ¿dónde está mi teléfono?, preguntó Bukaev de repente, como si se hubiera acordado de golpe. Te lo metiste en el bolsillo. Estaba aquí, en la mesa. Perezunka se enfureció por esa acusación tan injusta. Las voces se elevaron de inmediato hasta convertirse en gritos, y la cocina se llenó de groserías. El aire, impregnado de humo de tabaco, parecía volverse aún más denso y pesado.
Bajo la luz de la bombilla, los rostros de ambos contendientes se pusieron rojos y brillaban por el sudor. Perezunka perdió el control, lanzó un golpe corto y le dio un puñetazo en el pecho a Bukaev, fuerte, con rabia de borracho. Los ojos de Bukaev se entrecerraron. Su mano agarró con firmeza el mango de un gran cuchillo de cocina. Atacó de repente, apuntando al lugar donde el cuello se une con el hombro. El cuchillo entró en el cuerpo de Leonid con un sonido pesado y peculiar. Una vez, dos, tres. Bukaev atacaba furiosamente, en silencio, solo respiraba pesadamente entre dientes apretados. Leonid intentó cubrirse con las manos, retroceder, pero en la estrechez de la diminuta cocina no tenía a dónde ir. Uno de los golpes dio en la arteria carótida. La sangre brotó de inmediato, caliente, roja, con ese característico olor metálico. Leonid empezó a jadear, se agarró el cuello, pero entre sus dedos ya pulsaba un chorro fuerte. De la boca del chico salió un sonido burbujeante y húmedo. Las piernas se le doblaron. El cuerpo se deslizó lentamente por la pared. En un par de minutos, Leonid ya estaba muerto. Más tarde, la pericia determinará. La muerte de Perezunka ocurrió como resultado de una gran pérdida de sangre causada por el daño a la arteria carótida y la vena yugular, así como por la aspiración de sangre. En pocas palabras, esto significa que literalmente se estaba ahogando con su propia sangre hasta que perdió el conocimiento. Leonid todavía jadeaba y se retorcía en agonía, rascando convulsivamente con los dedos el piso resbaloso por la sangre cuando apareció Irina. La primera en aparecer fue Irina. Ella acababa de salir del salón, somnolienta, tambaleándose un poco por lo que había bebido, y literalmente de inmediato se topó con una escena impactante. Su novio estaba sentado junto a la pared en un charco de su propia sangre, y Bukaev se cernía sobre él con un cuchillo en la mano. Los ojos de Irina se abrieron de par en par por el horror. Leoña fue lo único que alcanzó a susurrar ella. En ese mismo instante, Bukaev se dio la vuelta bruscamente. En sus ojos ya no quedaba nada humano, solo furia ebria y un miedo animal. De un solo salto, estuvo junto a ella, empujó a Irina contra la pared y le pasó el cuchillo por el cuello. La sangre brotó instantáneamente de la profunda herida, empapando el pecho y la delgada camiseta. La chica se agarró el cuello con ambas manos, pero sus dedos enseguida se volvieron resbalosos e inútiles. Irina cayó pesadamente al suelo junto a Leonid, convulsionándose y tratando desesperadamente de tapar la herida mientras aún estaba consciente. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Konstantin Surkov, que entró después, se quedó paralizado en el umbral de la cocina con la boca abierta, miró la sangre, los dos cuerpos y fijó la vista en su amigo, inmóvil en medio de la cocina con un cuchillo. Ella lo contará todo, declaró con voz ronca, señalando con el dedo a Irina, que agonizaba. Ella lo vio todo. Bukaev no respondió, simplemente se acercó a la chica indefensa y empezó a golpearla de nuevo. El cuchillo entraba en el cuerpo de Irina una y otra vez, 8 puñaladas profundas y furiosas. Cada vez la hoja se hundía profundamente en el cuerpo, hasta el mismo mango. La sangre brotaba como una fuente, empapando el linóleo de la cocina, las paredes y las puertas inferiores del mueble de cocina. Irina no podía resistirse, perdió el conocimiento. En unos segundos todo terminó. La chica quedó inmóvil, sus ojos se pusieron vidriosos. La cocina ahora parecía una carnicería. El olor metálico de la sangre fresca flotaba en el aire, el suelo estaba resbaloso y húmedo, y en las paredes y los muebles quedaron largas manchas rojas. Pero la noche sangrienta apenas comenzaba. Surkov y Bukaev estaban de pie en medio de la cocina, respirando con dificultad, en charcos de sangre aún tibia. Ambos tenían las manos rojas hasta los codos. El cuchillo en la mano de Bukaev estaba cubierto de una película escarlata. Surkov lo miró por unos momentos y luego dijo: «Pensé que no podrías hacerlo». Después de decir esto, fue al recibidor, sacó de su chaqueta su inseparable cuchillo y regresó a la habitación. En ese momento el chico bueno desapareció por completo. En su lugar solo quedó aquel cuyo nombre encajaba perfectamente en la página de Lucifer's Blood. Aquel que hace medio año le prometió a su amigo que si algo pasaba, él ayudaría a borrar las huellas. «Hay que deshacerse de los demás», dijo Surkov, «si no, todos se enterarán». Bukaev entendía que su amigo tenía razón. Masha, que tenía 16 años, Rafael y Nastia, que tenían 17, los tres estaban en ese mismo departamento.
Si aunque sea uno habla, están perdidos. Sí, tienes razón, murmuró con voz ronca. Surkov, sin decir una palabra más, apretó el cuchillo en sus manos y salió de la cocina. El primero que encontró fue a Rafael. El chico dormía en el suelo, en un pequeño cuarto de almacenamiento, acurrucado sobre un viejo colchón. La luz del pasillo iluminó su rostro cuando Surkov abrió la puerta en silencio. Rafael ni siquiera tuvo tiempo de despertarse bien. El primer golpe fue en el pecho y el cuchillo entró hasta el mango. El chico se estremeció bruscamente y gritó, fuerte, desesperado, con una voz aguda como la de un niño. Surkov apuñaló una y otra vez. El cuchillo entraba en el cuerpo con un chasquido húmedo, en el pecho, en el abdomen, en los brazos con los que Rafael intentaba protegerse. La sangre salpicaba las paredes de la despensa, las cajas y las cosas viejas amontonadas en las esquinas. El chico se defendía con todas sus fuerzas, arañando las manos del atacante, tratando de liberarse. Sus gritos se escuchaban por todo el departamento. Bukaev estuvo al lado en un abrir y cerrar de ojos, guardó silencio, se lanzó sobre Rafael desde arriba, le tapó la boca y la nariz con la mano, ahogando sus gritos. El adolescente se debatía debajo de él como un pez fuera del agua. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror y el dolor. Y Surkov seguía apuñalando furiosamente sin detenerse. Los expertos contarán más de 50 heridas de cuchillo en el cuerpo del chico. Rafael no se quedó quieto de inmediato. Su cuerpo siguió convulsionándose durante mucho tiempo bajo el peso de dos hombres adultos, hasta que finalmente quedó completamente inerte. Cuando Rafael finalmente se quedó quieto, en el armario reinó un silencio pesado y ensordecedor, interrumpido solo por la respiración agitada de los dos criminales. Bukaev se limpió las manos en los pantalones y asintió a Surkov. Yo me encargaré de Mashka, y tú vigila que nadie entre. Él fue al dormitorio donde estaba María. La chica dormía profundamente por el alcohol, acurrucada bajo una manta delgada y sin sospechar que ya 3 de sus amigos estaban muertos. Bukaev se sentó al borde de la cama y casi con ternura la sacudió por el hombro. «Mash, despierta. Ahí está Surkov». Intentó cortarse las venas. «Hay sangre por todas partes. Vamos, él está en el baño. Hay que vendarle los brazos». María abrió los ojos asustada, aún sin entender completamente lo que estaba pasando. Un miedo aturdido cruzó su rostro, pero obedientemente se levantó y descalza y solo con una camiseta larga, siguió a Bukaev a la sala. Ahí ya la esperaba Surkov. En cuanto María cruzó el umbral, Bukaev la agarró del cabello por detrás y le echó la cabeza hacia atrás bruscamente. Con la otra mano le cortó profundamente la garganta con firmeza. La chica emitió un breve sonido burbujeante e intentó zafarse, pero ya no tenía fuerzas. La sangre brotó de la herida en un chorro potente, empapando el piso y la camiseta. Ella cayó de rodillas, luego de lado, boqueando convulsivamente, tratando de tomar aire. Surkov y Bukaev la remataron ya en el suelo. Los cuchillos entraban en el cuerpo una y otra vez, en el cuello, el pecho, el abdomen. Cuando María se quedó quieta, Bukaev no se detuvo. Decidió que era necesario ocultar las huellas lo mejor posible. Agarrando el cuchillo con más fuerza, empezó a cortar el cuerpo de la chica, intentando descuartizarlo. La hoja, crujiendo, cortaba la piel y los músculos, dejando profundas y desiguales incisiones en los brazos, las piernas y el torso. La sangre corría como un río, empapando la alfombra. Bukaev intentó cortar un trozo de carne del abdomen de la chica, pero rápidamente abandonó esa idea, ya no tenía tiempo. El cuerpo de Masha quedó tirado en la sala, mutilado, con múltiples cortes profundos. La siguiente fue Nastia. Bukaev la encontró en la habitación de al lado. La chica, al parecer, se despertó por los gritos y ahora estaba sentada al borde de la cama, preguntándose asustada. Bukaev entró sin decir palabra. De inmediato se abalanzó sobre ella, la tumbó de espaldas y le arrancó la ropa interior. Nastia intentó gritar y defenderse, pero él le tapó la boca con la mano y abusó de ella de manera brutal y cruel, mientras la chica jadeaba y se retorcía debajo de él. Cuando terminó, Surkov se le unió. Luego la sujetaron contra la cama. Surkov tomó un cuchillo y empezó a dibujar en su cuerpo. El cuchillo entraba lenta y profundamente en la piel, cortando extraños y siniestros figuras. Él hacía cortes metódicamente, uno tras otro, creando en el pecho, abdomen y muslos de la chica figuras que después la investigación calificará como una pentagrama. Pero en esta cruel masacre no había ningún ritual.
La sangre fluía de las heridas en finos hilos, y Nastia aún estuvo consciente por un tiempo. Ella lloraba y suplicaba que se detuvieran hasta que el dolor y la pérdida de sangre finalmente apagaron su conciencia. El cuerpo de la chica quedó tendido en la cama, desfigurado, cubierto de patrones sangrientos. Después de que no quedó ni una sola persona viva en el departamento, Surkov y Bukaev se detuvieron por un par de minutos en medio de la masacre sangrienta para recuperar el aliento. Las manos, la ropa, los rostros, todo estaba cubierto de sangre espesa que ya empezaba a secarse. Bajo sus pies ya chapoteaba la sangre y se les metía en los zapatos. Había que irse, pero primero había que reemplazar a Nastia Surkov. Tomó la botella de vodka casi vacía que estaba tirada en el suelo de la sala. Primero, levantó bruscamente la cabeza de la muerta Nastia y vertió el resto en su boca, de modo que parte del líquido se derramó de regreso, mezclándose con la sangre. Luego fue por las habitaciones y derramó generosamente vodka sobre los cuerpos de los demás, sobre Leonid e Irina, sobre Rafael, sobre María. El fuerte olor a alcohol se mezcló con el pesado olor a sangre. Luego tomó una bolsa con coco rallado y empezó a echarlo a puños sobre los cuerpos de Leonid e Irina. Las hojuelas blancas se pegaban a la piel y la ropa empapadas de sangre, luciendo completamente absurdas en medio de la masacre. Más tarde, en el juicio, Surkov no pudo explicar claramente por qué lo hizo. Luego tomó todos los cuchillos que pudo encontrar en la cocina y empezó a apuñalar metódicamente los cuerpos ya muertos. Clavaba la hoja en el pecho, en el cuello, en el abdomen, una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que nadie sobreviviera o simplemente rematar lo que ya no estaba vivo. Bukaev decidió intentar de nuevo desmembrar el cuerpo. Se inclinó sobre el cuerpo de Leonid y empezó a cortar el cuello, intentando separar la cabeza, pero el cuchillo estaba demasiado desafilado y ya casi no le quedaban fuerzas. Las hojas resbalaban sobre los huesos, desgarraban los músculos, pero no logró separar las partes, solo consiguió dejar cortes adicionales profundos y horribles. Se determinó que a algunas de las víctimas les cortaron la garganta mientras aún estaban vivas y a otras después de la muerte. Al terminar de limpiar, los muchachos decidieron que era hora de irse. Registraron rápidamente el departamento en busca de dinero y objetos de valor. El botín resultó ser modesto: 4.000 rublos en efectivo, un teléfono celular, algunas joyas, un arete y una moneda conmemorativa de Sochi 2014 con un valor nominal de 25 rublos, que, como supieron después, valía alrededor de 350 rublos en el mercado negro. Llegó el momento del acorde final de esta sinfonía mortal. En la cocina, Bukaev prendió fuego a la larga cortina de tul en la ventana con su encendedor. Las lenguas de fuego rápidamente subieron por la tela sintética, llenando la habitación de un humo negro y acre. En la despensa, donde yacía Rafael, él prendió fuego a un pedazo de tela vieja que estaba tirada en el suelo. El fuego comenzó lentamente, pero con firmeza a intensificarse, devorando las cosas empapadas de sangre y acercándose a los cuerpos. Los muchachos salieron del departamento, dejando atrás el incendio creciente que, según ellos, debía destruir todas las huellas y los cuerpos. El incendio fue extinguido por los empleados de protección civil después de 45 minutos tras acudir a la llamada de Tatiana Sabushkina. Casi de inmediato quedó claro que se trataba de un asesinato múltiple y un intento de ocultar las huellas con el incendio. No lograron engañar a nadie. Surkov y Bukaev, al salir del edificio, tomaron el primer taxi que encontraron. La sangre de las manos y la cara se la limpiaron como pudieron y las manchas en la ropa las cubrieron con chaquetas y se fueron a la casa de Bukaev. La puerta se las abrió la madre de Sergei. Ella parecía adormilada y sorprendida. Ya eran casi las 6 de la mañana, pero de inmediato se alarmó al ver sangre en la ropa de su hijo y en su cara largas rasguños dejados por las uñas de Nastia. Surkov se quedó parado en la entrada, sin entrar al departamento. Bukaev entró solo. El padrastro no estaba en casa, y eso les convenía. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste o qué? Su madre lo llenó de preguntas. No, mamá, todo está bien. Es que Lenka se cortó la mano muy feo. Tengo que ir a la sala de urgencias como testigo. Es urgente, murmuró Bukaev, ya dirigiéndose a su habitación. Al principio la mujer le creyó, pero cuando vio que su hijo empezó a meter cosas apresuradamente en la mochila, se puso alerta y empezó a preguntar. Bukaev de inmediato inventó una nueva historia. Me voy a Orenburg a ver a un amigo por poco tiempo. Todo está bien. ¿En qué sentido todo está bien?
Llegas a casa a las 6 de la mañana con la ropa ensangrentada y te vas a ir a algún lado, no vas a ir a ningún lado. Mientras el hijo se preparaba, la madre se acercó a la puerta de entrada y la cerró con llave, escondiéndola en algún lugar del departamento. Bukaev primero intentó convencerla, luego le suplicó. Su voz temblaba, una mentira seguía a otra, pero la mujer se mantuvo firme. El tiempo pasaba y Bukaev entendía cada vez más claro, si se quedaba aquí, lo atraparían. Entonces regresó a la cocina, tomó un cuchillo grande y lo escondió en el bolsillo de su sudadera, se acercó de nuevo a su madre y exigió la llave. Cuando ella se negó una vez más, el miedo y el pánico finalmente se apoderaron de él. Sergei sacó el cuchillo y apuñaló. La mujer gritó de dolor y de inmediato se agarró la herida. La sangre empapó al instante su bata de caza. Ella retrocedió, mirando a su hijo con los ojos bien abiertos. Bukaev no bajó el cuchillo, aunque no intentó atacar de nuevo, pero la mujer temió por su vida. Ella dijo dónde había dejado la llave. Bukaev tomó la llave, abrió la puerta y de inmediato llamó a una ambulancia. Cuando el operador le preguntó qué había pasado, él respondió tranquilamente: intento de suicidio, la mujer se apuñaló a sí misma. A la pregunta de quién llamaba, respondió brevemente: pareja. Más tarde, durante el interrogatorio, Bukaev insistió en que no quería quitarle la vida a la madre, solo quería asustarla, obligarla a entregar la llave y salir del departamento a cualquier precio. Por suerte para la mujer, la herida resultó no ser letal y pudo recuperarse. Finalmente, al salir de la casa, Bukaev y Surkov se cambiaron de ropa, tomaron un taxi y se fueron a Ufá. En la parada de KPM entraron a una cafetería para comer algo. Ahí se encontraron por casualidad con un conocido de Surkov, un chico local apodado Napoleón. Él reconoció de inmediato a Konstantin. Surkov y Bukaev rápidamente inventaron una historia, diciendo que iban a Ufá solo para distraerse, para descansar un par de días del aburrido Kumirtau. Napoleón les creyó y siguió viajando con ellos. En la capital de Bashkortostán, lo primero que hicieron fue vender parte de lo robado y sus pertenencias personales, el teléfono, las joyas, una moneda de Sochi 2014. Necesitaban el dinero con urgencia, pero dos habitantes de la pequeña Kumirtau se sentían completamente perdidos en la gran ciudad. No se orientaban bien, deambulaban por las calles, no podían quedarse en ningún lado y no tenían dinero, así que decidieron pasar la noche en el bosque en las afueras de Ufá. Bukaev llevó una tienda de campaña, así que ahí se instalaron. Al día siguiente, finalmente llegaron a la carretera federal M5. El plan era simple, pero audaz: salir de Bashkiria por Kazajistán o Samara y luego irse a Crimea y perderse ahí para siempre. Pero esos planes no estaban destinados a cumplirse. Después de pasar la noche en el suelo frío, Bukaev y Surkov tenían muchísima hambre y sed. Fueron a una gasolinera cercana. Decidieron vender el teléfono y comprar comida. Pero para ese momento ya se escuchaban noticias en toda la República sobre la masacre masiva. Los grupos operativos se apostaron en los domicilios de los delincuentes y en los canales locales dieron sus descripciones. Resultó fácil identificar quién exactamente pudo haber cometido esa masacre sangrienta. Ayudaron los amigos de los fallecidos, quienes sabían quién estuvo en el departamento de María esa noche. Uno de los vecinos vieron a Surkov y Bukaev saliendo del edificio por la mañana. Bueno, como a las 7 y pico, salgo del edificio. En el primer piso, cuando salí, tenemos una puerta de plástico. La abrí y escuché arriba que se cerró una puerta. Pensé que era Masha, que probablemente iba a la escuela, pero veo que no era Masha. Salieron dos muchachos. Uno era más bajito y el otro más alto. Y la mamá de Bukaev también habló sobre el comportamiento de su hijo. Uno de los conductores que se detuvo en la gasolinera reconoció a los muchachos que eran buscados por la policía de la República. Ya el 18 de abril, es decir, un día después del crimen, fueron detenidos. Si quieren ver aún más videos, entren a Boosty si son de Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube, los enlaces están debajo del video. A Surkov, Bukaev se le presentaron cargos según varios artículos: privación de la vida de más de 2 personas con especial crueldad, incisos A, D, ZH, K, de la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa. Acciones violentas de carácter sexual contra personas menores de 18 años, inciso A, de la parte 3 del artículo 132 del Código Penal de la Federación Rusa.
robo, incisos A y B de la parte 2 del artículo 158 del Código Penal de la Federación Rusa, destrucción o daño intencional de bienes. Parte 2 del artículo 167 del Código Penal de la Federación Rusa. Ambos admitieron su culpa parcialmente, y Bukayev insistió en que llevaba una pistola consigo con la que se deshizo de las víctimas. Surkov negó de todas las formas posibles el hecho de haber abusado de Nastia Semyonovsky. Una de las versiones de la investigación fue que se trató de un asesinato ritual. Surkov y Perezunka jugaban con temas oscuros y, según algunos datos, Masha también participaba en esto y publicaba en redes sociales fotos de su mano con una pentagrama dibujada y otros símbolos ocultos. Además, a los investigadores también les llamaron la atención los patrones de sangre en el cuerpo de Nastia Semyonovsky. Pero tanto Bukayev como Surkov negaron esa versión. También intervinieron los familiares de Surkov, quienes afirmaron que su supuesto interés por el misticismo es solo una imagen y un espectáculo para el público y que en realidad no se dedica a nada de eso. El juicio se llevó a cabo en un ambiente tenso. Las audiencias estuvieron cerradas a la prensa casi hasta el final. Los familiares exigían cadena perpetua, las madres lloraban y preguntaban qué habían hecho sus hijos para merecer ese destino. Cuando finalmente se permitió a los medios hablar con los criminales, Surkov dijo muy poco e insistió en que solo quería justicia. Bukayev, al parecer, no tenía inconveniente en hablar, pero su abogado le prohibió comunicarse con la prensa. En el juicio, Bukayev intentó hacerse pasar por loco, ponía los ojos en blanco, murmuraba cosas incoherentes, se movía de manera teatral y decía que las voces le daban órdenes. La pericia psiquiátrica forense lo declaró completamente cuerdo, al igual que a Konstantin Surkov, a pesar de que ambos estaban registrados en un dispensario psiconeurológico. En cuanto quedó claro que en lugar de doctores le esperaba una colonia penal, Bukayev, desesperado, intentó tragarse varias hojas de su expediente penal justo en la sala del tribunal. La seguridad apenas logró arrancarle los papeles de la boca. El 18 de mayo de 2016 se dictó la sentencia. Sergei Bukayev y Konstantin Surkov recibieron cadena perpetua con cumplimiento de la condena en una colonia de régimen especial. Además, debían pagar una compensación de 9 millones de rublos a las familias de las víctimas. Después de la terrible masacre en el pequeño departamento en las afueras de Kumertau, comenzó el procedimiento habitual en Rusia, buscar culpables entre quienes debieron haber prevenido la tragedia. La Fiscalía de Bashkortostán realizó una investigación sobre los funcionarios responsables de la prevención de delitos entre menores de 18 años. Como resultado, 19 funcionarios policiales y maestros fueron sancionados disciplinariamente. Algunos recibieron una amonestación, otros una amonestación severa y algunos fueron degradados. Según informó la Fiscalía, fue precisamente la inacción de los empleados del Colegio Técnico de Aviación, la Policía, la sucursal de la Inspección Penal y la Comisión de Asuntos de Menores, lo que llevó a que ninguna de las personas responsables estuviera al tanto de la situación real y no tomara ni una sola medida para detener la masacre que se avecinaba. Así, por ejemplo, el colegio donde estudiaba Masha, de 16 años, sabía que la joven vivía sola, sin sus padres. Los maestros registraban regularmente sus ausencias, sabían por rumores que en el departamento se reunía gente joven y borracha, pero no tomaban ninguna medida. Pero tampoco me queda muy claro qué medidas debía tomar, por ejemplo, un profesor de estudios culturales o un profesor de filosofía respecto a alguna chica al azar en algún grupo al azar del colegio. ¿Qué se supone que debían hacer al respecto? Escriban en los comentarios. Nadie puso a la chica bajo supervisión preventiva, nadie llamó a la policía, nadie informó a la Comisión de Asuntos de Menores. La policía local tampoco hizo nada. El oficial de barrio nunca revisó el departamento donde regularmente se reunían menores de 18 años para beber. Cuando todo sucedió, aparecieron comisiones, inspecciones y frases amenazantes. Los fiscales realizaron una inspección del trabajo de la sucursal territorial de la Inspección Penal y encontraron allí, oh Dios, graves violaciones. Como se sabe, Bukayev ya tenía antecedentes penales, recibió una sentencia condicional por robo y hasta junio de 2014 estaba bajo supervisión.
Sin embargo, durante todo ese tiempo, los empleados de la inspección no lo revisaron ni en su lugar de residencia ni en su lugar de estudios. Y me pregunto, si lo hubieran revisado, eso habría evitado algo en 2015. Pero aún así, ellos elaboraban regularmente informes ficticios sobre supuestas charlas preventivas que decían haber realizado. En los papeles todo parecía perfecto, pero en realidad Bukaev fue dejado a su suerte y al final la responsabilidad por la infracción recayó en el jefe del Ministerio del Interior de Bashkiria. Se le presentó una notificación oficial para corregir las violaciones detectadas. El jefe de la sucursal de la Inspección Penal Ejecutiva presentó su renuncia por iniciativa propia. La notificación también fue recibida por el jefe del Servicio Penitenciario Federal de la región, el presidente de la Comisión para Asuntos de Menores ante el Gobierno de la República y el rector interino de la Universidad Estatal de Aviación Técnica de Ufa. Precisamente en la sucursal de esta universidad, en el Colegio Técnico de Aviación, estudiaban 3 de los 5 fallecidos. Me pregunto si también deberían haber responsabilizado a la vendedora de la tienda Piatiorochka, donde precisamente 4 de los 5 fallecidos compraban rollos de canela por las mañanas. Los fiscales exigieron tomar medidas adicionales para evitar casos similares y aplicar sanciones disciplinarias estrictas a los responsables. Como resultado, despidieron a la subdirectora de la sección donde estudiaban los fallecidos y a uno de los maestros de grupo. Actualmente, Sergei Bukayev y Konstantin Surkov cumplen su condena en la colonia Delfín Negro, que se encuentra en la ciudad de Soliletsk, en la región de Carenburgo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Deberían los padres ser responsables por sus hijos? ¿O realmente hace bien el gobierno al considerar también a los padres como si fueran niños, a quienes hay que vigilar constantemente, bloqueándolo todo, prohibiéndolo todo y no dejando hacer nada? Escriban en los comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal Strashnota, porque también son muy interesantes.